¿Cómo obtengo el financiamiento para las inversiones que yo quiero hacer cuando tengo déficit de caja? Existiendo déficit de caja, ¿cómo financio mis inversiones? Segundo tema de la finanzas corporativa es ¿dónde invierto cuando tengo superávit de caja? ¿Dónde invierto esos superávits de caja? ¿Super qué? Ah, bien. Superávit de caja o excedentes de caja. Los dos grandes temas que ven las finanzas corporativas. ¿Cómo financio mis proyectos de inversión cuando tengo déficit de caja? ¿Y dónde invierto mi superávit de caja? Más rentable. Profesor, es que antes de preguntarlo, ¿a qué se refiere cuando lo dice excedente de caja o superávit de caja? Superávit de caja es cuando O sea, hemos tengo efectivo y no hay que hacer con él. ¿En tengo más de qué lo lo que invierto? Más de lo que necesito. ¿En qué lo puedo invertir? ¿Y cómo yo podría determinar si es que tengo Porque tienes dinero en caja. Tienes excedente de caja en bancos, depositado a plazo. Entonces tengo que ver dónde puedo sacarle una mejor rentabilidad a esos dineros, que son superávit de caja para mí. Que los tengo metidos en los bancos ganando un 2% anual. Pero yo tengo que estar buscando permanentemente dónde los puedo invertir para que me den una rentabilidad mejor. ¿No es cierto? Eso son decisiones de inversión. Decisiones de inversión. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Estas dos preguntas corresponden a una... Ya. ¿Dónde yo invierto mis excedentes de caja y que me generen la máxima rentabilidad? Esas son decisiones de inversión. Y las decisiones de financiamiento es cómo financio inversiones cuando tengo déficit de caja. ¿Dónde me consigo financiamiento al más bajo costo para poder hacer inversiones cuando tengo déficit de caja? Esos son los dos grandes temas de los cuales se preocupan las finanzas corporativas. ¿Quedó claro? Vamos a ver ahora dos conceptos que son interesantes, la liquidez y la rentabilidad. El gerente de finanzas se mueve en cómo yo tengo la liquidez necesaria para cubrir todos mis gastos operacionales y de inversiones versus cómo obtengo yo una mayor rentabilidad. La liquidez me permite sobrevivir en corto plazo, financiando el capital de trabajo que yo necesito para que mi negocio funcione normalmente. Y cuando digo financiar mi capital de trabajo, estoy diciendo cómo yo pago mis remuneraciones, cómo yo pago mi materia prima, cómo le pago a mis proveedores, cómo cobro los valores por cobrar que tengo, cómo pago los valores por cobrar que tengo a corto plazo, todo eso. La liquidez es para eso, para enfrentar mi corto plazo. La empresa me quiere dinero líquido para afrontar sus necesidades de corto plazo. Y esas son necesidades de capital de trabajo. Y además pudiese ser necesidad para pagar intereses en caso de que yo haya emitido bonos. Entonces, la liquidez determina la capacidad de pago a corto plazo. Compras, pago de salario, amortización de crédito, de impuestos, etc. Eso hago yo con la liquidez de corto plazo. Pagar compras de mercadería, compras de insumos, pago de salarios, amortizaciones de crédito, pago de intereses de crédito, impuestos. Ahora, la empresa también requiere generar recursos que aseguren su permanencia y viabilidad del tiempo. Aquí estoy pagando mis compromisos de corto plazo, pero también tengo que preocuparme de tener rentabilidad. Y la rentabilidad tiene que ver con las utilidades, con las ganancias que yo tengo. Si yo tengo mucha liquidez, y tengo mucha plata en el banco, duermo tranquilo, porque tengo para pagar mi compromiso a corto plazo. Duermo tranquilo.
pero tengo mucha plata inmovilizada sin ganar ni uno. O sea, mi rentabilidad disminuye. Duermo tranquilo, pero mi rentabilidad disminuye. O sea, yo no puedo tener mucha liquidez, salvo la estrictamente necesaria, porque si tengo mucha liquidez, esa plata está inmovilizada sin producir ni uno. ¿Entendieron qué es lo que es la liquidez, no? Sí. Es la plata que tengo en efectivo para hacer frente a los pagos de remuneraciones, a los pagos de compra de materias primas, al pago de proveedores, etc. Todo lo que es corto plazo. Todo relacionado con el capital de trabajo. Pero para que eso esté equilibrado, debe tener lo justo y necesario. Para Tengo que tener lo la justo y necesario. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. No puedo tener mucha liquidez porque estoy conspirando contra la rentabilidad. Porque si me sobra liquidez, esa liquidez tengo que ponerla a trabajar para que me genere rentabilidad. No puedo tener la plata en el banco sin ganar ni uno. No puedo tener la cuenta corriente bancaria sin generar ni uno. Profe, pero para que yo pueda generar dinero a favor de mis cuentas, yo tengo que hacer algún contrato, porque por ejemplo, ya, si yo tengo 10 millones en mi cuenta, ¿Qué pasa? igual, Esa yo cuenta voy bien, no gana ni un peso, le digo. Ah, ya. Tiene que hacer un contrato de depósito a 30 días, a 60 días, a un año plazo, y ahí va a ganar una determinada tasa de interés. ¿Y qué quiere decir cuando son fondos mutuos? Fondos mutuos. Usted puede comprar acciones. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene superávit de caja, entonces dice voy a comprar acciones. Entonces voy a comprar acciones de la papelera, voy a comprar acciones de la CAP, voy a comprar acciones de la CAP, aquí está. Ah, ya. Voy a comprar acciones de CMPC. COPEC, aquí está la papelera. Ah, Y voy a comprar acciones, no sé, pues de Maciza. Maciza. Y voy a comprar acciones aquí, voy a comprar acciones ahí, una determinada proporción. De lucas voy a tirar a cada tipo de acción. Si esas acciones suben de precio, estupendo. ¿Y qué pasa si bajan de precio? Pierdo como en la guerra. Pierdo como en la guerra. ¿Qué es lo que hacen los fondos mutuos? Los fondos mutuos trabajan con 30 acciones distintas. 30 acciones distintas. ¿Y qué significa eso? Que es muy difícil que estas 30 acciones les pueda ir a todas bien en una oportunidad o a todas mal en otra oportunidad. Entonces, cuando yo tengo un fondo mutuo que tiene 30 acciones distintas, yo estoy con un perfil de riesgo menor. Estoy arriesgando menos. Porque es muy difícil que estas 30 acciones bajen todas de un viaje. Pueden bajar algunas, pero otras van a subir. Entonces, en los fondos mutuos, la rentabilidad puede ser por ahí. Con estas acciones, la utilidad puede ser por acá, pero también puede ser por aquí. Porque tengo solo 4 acciones, se van a la punta del cerro esas 4 acciones y yo me fui con mi pérdida después de la casa. Entonces, los fondos mutuos lo que hacen es trabajar con un conjunto de acciones bajo el supuesto que es muy difícil, probabilísticamente, de que las 30 acciones vayan a deteriorarse. Por lo tanto, el fondo mutuo tiene la gran gracia. Gano poco, pero pierdo poco. En cambio, con 4 acciones puedo ganar mucho, pero puedo perder mucho. ¿Entienden, no? Sí. Lo que hace el fondo mutuo es diversificar más el riesgo. Y hay fondos mutuos que son más agresivos y hay fondos mutuos que son menos agresivos. Una persona que tenga un perfil de riesgo, que no le gusta asumir mucho riesgo, va a invertir en fondos mutuos. La inversión en fondo mutuo es una inversión de largo plazo. No es una inversión para hacerla por 3 meses, 4 meses. Porque un fondo mutuo realmente se puede caer. Entonces el fondo mutuo es para tenerlo 1 año, 2 años, 3 años, tener la plata del fondo mutuo unos 2, 3 años. Y ahí seguro que va a ganar plata. En 2, 3 años. ¿Cuánto es como recomendable poner en plata? Bueno, el Banco Santander dice
usted venga para acá, hace su depósito con nosotros hasta por 5.000 pesos. Es decir, depende de su capacidad de ahorro. Bueno, en definitiva ese es el tema, su capacidad de ahorro. Pero si usted tiene un perfil de riesgo, no le gusta correr muchos riesgos, lo que más le conviene es un fondo mutuo o irse al Banco del Estado. Si es aversa al riesgo, es decir, no le gusta el riesgo, vaya al Banco del Estado. Si quiere subir un poquito el riesgo, vaya a un fondo mutuo. Pero con una perspectiva de inversión de mediano y largo plazo, no de corto plazo, porque en el corto plazo puede perder muchas más. Cualquier inversión en acciones o en pagarés, perdón, en acciones o en fondos mutuos tienen que ser por una perspectiva de un año y medio, 2 años. El fondo de acciones de la AFP ha sido el que más ha subido, el fondo A, el que más ha subido. Pero entre medio ha tenido subidas y bajadas increíbles. Pero en el balance global es el fondo que más ha subido. Por eso a la gente joven yo siempre recomiendo fondo A, de todas maneras. Usted está empezando una perspectiva de 30 años, 35 años, 40 años. Y en la perspectiva de ese plazo las acciones siempre van a subir más que todo el resto de la inversión. Ahora, si usted está a punto de jubilarse, tiene 58, 60 años, 62 años, no, cámbiese al D o al F. Al D o al F, perdón. Ahí no va a ganar mucho, pero tampoco va a perder mucho. O sea, esto todo depende del perfil de riesgo de cada persona. Botar la plata de uno y uno sabe en qué la gasta. ¿Y cuánto arriesga? Hay gente que le gusta arriesgar poco. Ahí tiene que irse al Banco del Estado o a un fondo de este tipo, un poco riesgo. Fondo mutuo. Dependiendo del dinero que yo... ¿No? Depende. Bueno, si usted va con 500 pesos no va a pescar nada. Pero si usted lleva 600.000 pesos, 1.000.000 ya empieza a ser interesante. Pero ¿y eso de acuerdo a qué? ¿Cómo va a A través de su, tiene que hablar con su ejecutivo banco. Él lo puede inducir en el fondo mutuo. Él lo puede orientar respecto a los fondos mutuos. O un corredor de la bolsa, la Raíz Vial, por ejemplo. La Raíz Vial tiene oficinas acá, porque también invierte, ayuda a las personas a invertir. ¿Ya? Ahora, por favor, concentrémonos en la materia. Entonces, yo tengo que conciliar la liquidez necesaria para hacer caminar la empresa en el corto plazo con la rentabilidad. Si tengo mucha liquidez inmovilizada, estoy conspirando contra la rentabilidad. O sea, tengo que tener la liquidez estrictamente necesaria para poder, el excedente que me queda, poderlo colocar a ganar lucas. La rentabilidad se identifica con el rendimiento de la unidad económica con su eficiencia a largo plazo. A largo plazo. La liquidez determina capacidad de pago a corto plazo. Liquidez. La liquidez es del corto plazo y la rentabilidad tiene que ver con el largo plazo. Ya bien. Excesiva liquidez, ¿qué significa? Dormir tranquilo. Dormir tranquilos. Tenemos alta caja para hacer frente a los compromisos a corto plazo. Pero tengo plata improductiva. Que no está ganando ni uno. Es como plata de un colchón. Tenerlo en la cuenta corriente. O en la cuenta RUT, como dice la dama. Sí. Esa es plata improductiva, absolutamente. El único que gana con esa plata ahí es el banco. Entonces, si yo tengo plata improductiva ahí, tengo que sacarla de ahí para hacerla que me dé rentabilidad. La plata se puede poner hasta por 3 días, por 4 días. Yo tengo que pagar sueldo el día 30 y tengo la plata el día 22. Pesco esa plata y la pongo a interés por 7 días. Y algo que tal. Cuando estoy pagando 100, 120 millones, 140 millones de pesos en remuneraciones, 200 millones de pesos en remuneraciones en una empresa que trabaja en 4.000 personas, Entonces, son muchas lucas. Se demoran en pagan el día, para decir, no a fin de mes. Paguen el día 30 exacto. Yo no soy una empresa que yo a más tardar le he pagado el día 30. Nunca he pagado al mes siguiente. El día 30 o el día hábil inmediatamente anterior. Ese es el día que yo pago, he pagado en todas las empresas que trabajo. Y si tengo la plata el 22 o el 23, la pesco y la coloco a 6 días a ganar interés. Algo a ganar. Porque dejar de improductiva en la caja es lo peor que puedo hacer.
Inversión exagerada. Cuando hago inversión exagerada, ¿qué me pasa? Tengo muy buena rentabilidad en el largo plazo. Porque estoy ganando plata. Estoy siendo rentable. Pero puedo perder liquidez. Y al perder liquidez, tengo riesgo de insolvencia. Podría no tener plata para asumir un compromiso de corto plazo. Muchas empresas quiebran porque no tienen lucas para asumir las deudas de corto plazo. Entonces hay que lograr un equilibrio entre tener liquidez y hacer inversiones para ganar lucas, para tener una mayor rentabilidad. Un equilibrio. Tal vez no voy a dormir tan tranquilo, pero voy a ser mucho más productivo, logrando un equilibrio entre rentabilidad y liquidez. ¿Vamos entendiendo esto, no? Ingresos. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de la caja. Vamos a ver varios conceptos de ingresos. Las entradas de dinero son entradas de plata a la caja o al banco. Plata. Esas son entradas de dinero. Flujo o liquidez, estamos hablando de plata también. No importa el origen de la plata. Tiene que ser legal el origen. Pero pueden ser platas que originan los inversionistas cuando hacen aporte de capital al negocio, cuando parte el negocio. Pueden ser platas que vienen de las operaciones del negocio normales, o pueden ser platas que vengan de la venta de activos fijos que ya no lo uso. De donde sea el origen de las lucas o de los flujos, no importa. Pero en general, las platas que financian la operación se asocian con platas que vienen de las ventas que vienen. Egresos. Los egresos son salidas de dinero, pagos o desembolsos, asociados a gastos o costos. Asociados a gastos o costos. Ahora bien, los ingresos, ¿qué son? Activo. ¿Cuándo tengo yo un ingreso? Vamos a ver que ingreso y entrada de dinero son cosas distintas. Y gastos son cosas distintas a salidas de dinero. Eso es lo que vamos a explicar. Los ingresos son distintos a las entradas de dinero y los gastos son distintos a las salidas de dinero. Ingresos como dinero a favor. Los ingresos aumentan los activos, ¿no? Los ingresos aumentan el capital de los dueños. Los ingresos aumentan el capital de los dueños. Pero para que haya un ingreso, ¿qué tiene que haber? Para que haya un ingreso, ¿qué tiene que haber? ¿Asociado? A la venta. ¿Qué tiene que haber para que haya ingresos? Para que se aumente el capital de los socios. ¿Qué tiene que haber asociado a eso? Tiene que haber Tiene que haber un gasto. Todo ingreso tiene asociado un gasto, el gasto necesario para generar el ingreso. Por lo tanto, los ingresos aumentan el capital de los dueños y los gastos disminuyen el capital de los dueños. Y el gasto se considera el sacrificio necesario para generar los ingresos. Ejemplo, yo compro esta silla para venderla, la compro en 100 y la vendí en 150. Tuve un ingreso por 150, una entrada de dinero por 150 y tuve un costo de 100. ¿En cuánto incrementé mi capital? En 50. Es la diferencia entre el ingreso y el gasto. ¿Eso lo habían visto ya? El que aplica la contabilidad. Ya. Entonces, el ingreso se asocia con los gastos y el gasto de sacrificio que yo tengo que hacer para generar ingresos. No tiene nada que ver con las entradas de dinero. Yo puedo hacer un negocio, eso mismo, vendí esto en 150 y tiene un costo de 100, gané 50 y la plata no la veo, puede pasar 3 meses y no veo la plata. ¿Cuándo veo la plata? Cuando me paguen la casilla. Y se me la pueden pagar, dijeron, se la pago en 90 días, se lo di mi subcheque en 90 días. En 90 días yo voy a ver lucas por esta venta. Pero el ingreso lo contabilicé en el momento que se generó. Y el gasto lo contabilicé en el momento en que entregué el bien y hice la factura
ingreso y gasto se contabilizan inmediatamente. Y me queda un crecimiento neto de capital de 50. ¿no es cierto? Ya, queda claro esto, ¿no es cierto? Los ingresos son modificaciones del patrimonio de los dueños. Y los gastos son el sacrificio necesario para generar esos ingresos. Y son distintos a la entrada de dinero, a los flujos y a la salida y otras cosas que ya lo vi. Egreso y costo, diferencia por los plazos. El egreso por compra de materias primas, fecha en que se pagó la adquisición. Ahí yo hice el egreso. Compro mercaderías y las pago 90 días. En ese momento voy a tener una salida de dinero. Mientras tanto, ¿qué compré? Compré un activo. Compré mercaderías, materias primas. ¿Y qué tengo como contrapartida de las materias primas que compré? Una deuda a 90 días plazo. Y esa deuda se extingue cuando yo hago un desembolso de dinero para pagar eso que compré a los 90 días. ¿No es cierto? Vamos entendiendo, ¿no es cierto? Los costos en materias primas. Cuando yo compré materias primas o mercaderías, quedaron en mis existencias. Quedaron en mis existencias. Esa silla, cuando yo la compré en 100, quedó en mis existencias para la venta. Porque la compré para venderla. O sea, es un activo circulante. ¿Se transformará en algún momento en gastos? Si se deprecia. Cuando la vendo. Cuidado, no estamos confundiendo con el activo fijo. Cuando vendo esta silla que compré para venderla, esta silla la compré para venderla, eso hace la diferencia. Esta silla la compré para venderla. Me costó 100, la dejé en existencia. La vendí y en el momento que la vendí, este costo se transformó en gasto. En el gasto necesario para generar los ingresos de 150. ¿Sí? O sea, fue un costo para mí cuando la compré y cuando la vendí se transformó en gasto y fue a parar al estado de resultados. Ahora, ¿cuándo existe una amortización o una depreciación? Cuando yo compro un activo fijo. Y la amortización es la forma en la cual yo paso a gasto ese activo fijo. Que es distinto. Esto lo compré para venderlo. El activo fijo lo compré para que me ayude a producir bienes y servicios. ¿Ah? Un auto, una máquina, un torno, etc. Ya. Costos de materias primas asociados a la venta del periodo. Compras de materias primas se convierten en costos. Las compras se convierten en costos. ¿Y cuándo pasan a gasto? Cuando se vende. Cuando se vende. Porque es el sacrificio necesario que hago para obtener ingresos. Depreciación, uso de desgaste, obsolescencia. Costo. Cuando yo compro una máquina que me ayuda a producir sillas, ahora no estoy comprando sillas para venderla, sino que ahora yo estoy fabricando la silla. Entonces tengo sierras, tornos, todos son activos fijos que me ayudan a mí en la producción de la silla. ¿Cómo paso a gasto esas máquinas que yo tengo? Mediante la depreciación. Cuando yo compro la máquina, tengo una salida de dinero. La pago completita y va a parar a mi activo fijo. Y me sacan de la caja, ¿no es cierto?, una cantidad X de plata. O adquiero una deuda de largo plazo para pagar eso. Para pagar eso. Entonces, yo tengo que, a medida que voy usando esa máquina, se la desgastando. ¿Y cómo reconozco yo la pérdida? A través de la depreciación. Y digo, por cada 5.000 sillas que haga al año, yo voy a pasar a la pérdida 1/10 de la máquina. Lo voy a pasar a gasto. Pero es un gasto bien especial. Es un gasto que yo meto en el estado de resultados, pero que no me significa un desembolso o una salida de dinero. No me significa un desembolso ni una salida de dinero.
porque el desembolso lo tuve cuando la compré hace 3 meses atrás, 6 meses atrás. Es solamente un gasto para reconocer ese gasto para efectos de pago de impuestos, para efectos de utilidades. Lo meto como gasto. El inventario lo que hay. No, pues es un desgaste que es reconocido como gasto necesario para producir la renta. Es un gasto necesario para producir la renta, porque yo cuando produzco 5.000 ya estoy desgastando la máquina, ya no vale lo mismo. Y ese desgaste lo reconozco y lo tiro a gasto, y pago, tengo menos utilidad y pago menos impuestos. Pero ese gasto no me significó en el periodo una salida de dinero. Ya claro, ¿no? No me significa una salida de dinero en ese periodo, porque el mueble, la máquina se la compré hace 2 años. Es un movimiento contable para pagar menos impuestos y tener menos utilidad. Y reconocer, digamos, que eso es un gasto no desembolsable en el momento, pero es gasto. Esa es la depreciación. Costo, necesidad de reconocer la pérdida de esa máquina, pero no hay un egreso. No es un gasto tradicional. No es un gasto tradicional, porque no tiene una contraprestación, una salida de dinero en ese momento. Lo que estoy haciendo es tirar a pérdida el valor de la máquina en función del uso que tiene la máquina. Pero la máquina la pagué hace 2 años atrás, 3 años atrás. En ese momento no tengo un desembolso, no tengo una salida de dinero, pero sí tengo un gasto. Un gasto por depreciación. ¿Ah? Un gasto por depreciación. Efectivamente. Ya. Obtención y asignación de fondos. Fondos, recursos financieros, combinación con fuentes de fondos. Las fuentes de fondos son la forma en que yo puedo obtener recursos para financiar mis inversiones. La fuente. Los usos de fondos son donde yo utilizo los fondos que consigo o los fondos que son excedentes permanentes o temporales de fondos que tengo en mi negocio. ¿Dónde los uso? ¿Dónde los asigno? O sea, tengo fuentes de fondos que son de donde yo tengo plata, efectivos. Y los usos de fondos que son donde yo destino esos excedentes de fondos. ¿Dónde yo los destino? Los excedentes permanentes de caja, ¿dónde los puedo destinar? A comprar acciones de compañías, los puedo usar para comprar bonos de compañías, los puedo usar para hacer ampliaciones, para establecerme con otra sucursal en otra ciudad, ¿no es cierto? Todos esos son distintos usos que yo puedo hacer de mis superávit de caja permanentes. Superávit de caja permanente. Y las fuentes son, ¿de dónde obtengo eso yo? ¿De las ventas mensuales? ¿Del cobro de intereses que hago? ¿O de adquisiciones de deuda? A través de bancos, o la emisión de acciones, o la emisión de bonos. Esas son fuentes de fondos para financiar mis proyectos de inversión. Fondos externos, ¿de dónde vienen? Bueno, del capital, pues del aporte de los dueños, de deuda o pasivos con acreedores, ya sea bancos, o ya sean poseedores de bonos, o ya sean gente que vende activos y que dan crédito por la venta de esos activos. Y yo uso el crédito de los proveedores. Esos son fondos externos. Usos externos. Profe, la diferencia de proveedores con acreedores Es la misma cosa. es la misma. Los acreedores son gente a los cuales la empresa les debe algo. Y los proveedores son acreedores Claro. cuando uno les queda deber. Los proveedores yo puedo pagarle en billete, por lo tanto son solo proveedores y no acreedores, o puedo pagarle a crédito. Son proveedores y acreedores a la vez. Usos externos. ¿En qué puedo usar yo los fondos que consigo? Un uso, dividendos, pago dividendos. Amortizar deuda con acreedores, bancos, proveedores u otros. Esos son usos externos que puedo hacer de los fondos que consigo. Lo importante es que siempre los compromisos de corto plazo deben financiarse con deuda de corto plazo. Y los compromisos de largo plazo deben financiar activos que generan ingresos durante el largo plazo.
O sea, si yo quiero comprar activos fijos, siempre tengo que financiarlos con deuda de largo plazo. Si yo compro capital de trabajo, existencia, eso tengo que financiarlo con deuda de corto plazo. Porque si yo financio activos fijos con deuda de corto plazo, puedo tener falta de liquidez. Si yo voy a comprar un activo fijo, un terreno grande, voy a comprar maquinarias nuevas tecnologías, eso todo tengo que financiarlo con largo plazo, con deuda de largo plazo. Porque eso van a generar caja durante muchos años. Y si yo la financio de corto plazo, puedo tener insolvencia. Pensemos lo siguiente. ¿Por qué usted compra una casa a 20 años plazo? ¿Por qué no la compra a 2 años plazo? Porque no están las condiciones económicas para, obviamente... Compró una casa de 40 millones. Si la compra a 2 años plazo, va a tener que pagar 20 millones por año. Sí, porque Va a quebrar, un sueldo... porque no tiene liquidez para eso. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tirarla a 20 años. Porque ahí va a salir un dividendo de 250.000 pesos. Y eso sí puedo pagar. Por eso, la compra de activos fijos en la empresa tiene la misma lógica. Si yo estoy financiando activos fijos de la empresa, que van a producir durante 10, 15 años, la deuda debo tirarla a 10, 15 años si es posible. Al máximo plazo posible. Lo mismo que cuando compro la casa con crédito hipotecario. ¿Me entendieron el concepto? ¿Sí? Y si compro con crédito hipotecario a 3 años una casa que cuesta 45 millones, voy a tener que pagar 15 millones por año. Y tengo 1.200.000 para pagar de dividendo mensual. No, voy a quebrar. Me va a faltar liquidez. Y para evitarme la falta de liquidez, la compro a largo plazo. La pago con largo plazo. Y ahí me sale un dividendo que yo puedo pagar sin ningún problema. Sin problema de liquidez. ¿Entendió? Ya. ¿De dónde vienen los fondos internos? De las ventas operacionales y no operacionales. Ventas operacionales son los ingresos por venta del giro normal de la empresa. Y las no operacionales son ventas que hago de repente de activos fijos que tengo inactivos o que ya dejaron de ser útiles para mí y las vendo a otras personas que sí pueden sacarle una rentabilidad razonable que yo no puedo, por la competitividad en la cual yo estoy y cualquier otra cosa. Los fondos internos, ¿en qué se pueden usar los fondos internos? Como recursos necesarios para financiar el capital de trabajo. Eso me sirve para financiar el capital de trabajo. Y los excedentes que me quedan entre la generación de fondos y los usos internos que hago son superávit de caja que puedo destinarlos a inversiones temporales o permanentes. Aquí generé ingresos, entrada de dinero interna y acá tengo salida de dinero interno. Y los superávit que me queden, tengo que financiarlos, es decir, me sirven para financiar inversiones. Inversiones que yo quiero hacer. Pero también puedo tener déficits temporales aquí. Déficits temporales entre los ingresos y los gastos de operación. Puedo tener déficits temporales. No pueden ser permanentes, porque si son permanentes voy a terminar quebrando. Pero puedo tener déficits temporales en algún periodo, sí, señor, puedo tener déficits temporales. Y esos déficits temporales deberán financiarse con deuda de corto plazo. ¿Estamos claros, no? ¿Es tan difícil esto, no? No, pero lo que pasa es que el término es un poco... Hay que estar atento nomás para que la devuelva. Las herramientas financieras de planificación y control se fundamentan en la contabilidad. ¿De dónde sale la información para las decisiones financieras? De la contabilidad. La contabilidad es un medio de información que provee datos. Y esos datos tienen que ser interpretados por los financieros. Los contables entregan la información y los ingenieros comerciales hacen los análisis financieros correspondientes. O los ingenieros de administración. Activos y pasivos. ¿Qué son los activos? Todos los bienes propiedad de la empresa. Todos los bienes propiedad de la empresa. ¿Qué son los pasivos? Todas las deudas que la empresa tiene, ya sea con terceros de corto o largo plazo o ya sea con los dueños de la empresa. Por eso que aparece la ecuación por ahí muy luego y seguramente ustedes ya la conocen. Instrumentos contables financieros, los presupuestos. Hay dos tipos de presupuestos.
un presupuesto de costos donde yo meto todos mis ingresos estimados para el próximo año y meto todos mis costos y gastos estimados para el próximo año. Un presupuesto es un plan expresado en términos numéricos. Y este es un presupuesto de ingresos y gastos. Pero además está el presupuesto caja, que es un presupuesto de entradas y salidas de dinero. Son distintos. Son distintos. Uno mueve ingresos y gastos y genera la utilidad proyectada, y otro mueve entradas y salidas de dinero y mide los momentos de déficit o superávit de lucas durante el año. Este mide las entradas de dinero y las salidas de dinero en un periodo, y esto mide los ingresos y gastos de un periodo de tiempo. Aquí obtengo la utilidad proyectada y aquí tengo el estado de la caja proyectada para el año siguiente. Y proyectando el estado de la caja, yo puedo definir dónde tengo déficit de caja y dónde tengo superávit de caja y tomar decisiones oportunamente. Cuando yo salgo a comprar plata a última hora, compro plata cara. Como pasa en cualquier cosa, si yo voy a decidir a Santiago hoy día y voy a comprar pasaje en avión hoy día, me va a costar 300 lucas el pasaje. Si yo decidí ir a Santiago en 3 meses más, compré el pasaje con 3 meses de anticipación y me costó 35.000 pesos. Acá pasa lo mismo. Si yo proyecto mi año, todas mis entradas de dinero y mis salidas de dinero, y veo que en septiembre voy a tener un déficit, en marzo estoy negociando con los bancos una buena tasa para que me financien ese déficit que voy a tener en septiembre. Y eso lo hace el presupuesto. Eso se llama presupuesto caja. El Eso es lo que hace presupuesto el dinero lo ve a comercial. largo plazo y el presupuesto de gasto efectivo que No, yo puedo hacer un presupuesto de ingresos y gastos, puedo hacerlo para un año, para 2 años, para 3 años. Y mi presupuesto de caja puedo hacerlo para un año, para 2 años, para 3 años. No, ninguna de esas cosas son ni de largo ni de corto plazo. Normalmente el universo de tu presupuesto es el universo exacto que se calcula, es para un año. Pero yo puedo hacerlo para 2 y para 3 años, pero ya la incertidumbre y el riesgo me crecen con la cifra de 2 o 3 años. El mundo cambia muy rápido. Por año. Por año. Esto normalmente se hace por año. Pero yo podría hacerlo a 2 y a 3 años. Lo que pasa es que la confiabilidad del segundo y tercer año no es muy grande, porque en definitiva pasan tantas cosas en un año que va quedando alguna duda respecto a esto, ¿no? Porque después en las pruebas le aparecen todas las dudas a ustedes. Aquí están poniendo atención, pero calladitas. En las pruebas le aparecen todas las dudas y ahí empiezan a preguntar como loritas, ¿no es cierto? Loritos. Qué raro. Y ahí no puedo contestarle ni una pregunta, si eso es lo más chiste del caso. ¿No? Ya. Balance. ¿Qué es lo que es el balance? El balance general es una foto de la situación financiera de la empresa a una determinada fecha. Las empresas grandes hacen balances mensuales. Las empresas chicas hacen, con suerte, un balance anual para pagar impuestos. Y las medianas, ahí se debaten entre hacerlo trimestralmente sus balances y ir teniendo una idea de cómo va el negocio cada 3 meses, o hacerlo mensual, o así simplemente hacerlo una vez al año. Y confiar en el olfatímetro del dueño para saber cómo va el negocio. El balance es una foto que yo tomo a los activos y pasivos de la organización en un momento determinado. Una foto. ¿Y qué debe salir de esa foto? Que todos los bienes que la empresa tiene son iguales a todas las deudas que la empresa tiene con proveedores y con acreedores de corto y largo plazo, más la deuda que tiene la empresa con los dueños de la empresa. El capital que ponen los dueños sale del bolsillo del dueño y va a parar a la empresa y aparece como deuda de la empresa con los dueños, y a eso se le llama patrimonio. Y el patrimonio, por lo tanto, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el patrimonio? A lo que poseen los dueños. A los activos pero a los pasivos. Una ecuación simple.
una ecuación simple. Eso que tienen ahí ustedes es una ecuación. Una ecuación. Patrimonio activo menos Por lo tanto, si yo despejo patrimonio, me va a quedar que los activos menos los pasivos son igual al patrimonio. Y al patrimonio también se le llama capital. Entonces, capital es igual a activo menos pasivo. ¿Sí? Eso es lo que realmente tengo yo. Todos mis activos menos lo que debo. Ese es mi capital. Lo razonable sería que uno tuviese una deuda, un patrimonio igual a 1 y un pasivo igual a 1 y activo igual a 2. De tal forma de que la mitad de mis activos pues, sea mío, sea de mis dueños, y lo otro sea deuda, porque por esa deuda tengo que pagar intereses. Y eso significa que me incrementan los gastos anualmente por el pago de intereses. Pero se usa mucho apalancarse con un 50%. ¿Y qué significa apalancarse con un 50%? Que en el negocio hay un 50% de capital propio y un 50% de capital de proveedores o otros acreedores. Al tener una empresa y yo tengo mi cuenta que son los gastos, ¿eso no se ingresa para el tema del IVA? ¿Los gastos? El IVA no tiene nada que ver con esto. No, pero los impuestos. ¿Ah? El IVA no tiene nada que ver con esto. No, pero si yo, por ejemplo, mis gastos no se declaran como... Sus gastos. Sí. Sus gastos son retiro de utilidades. Ah, ya. Sus gastos son retiro de utilidades. Si usted saca, semanalmente saca 50 luquitas del negocio, esos son retiro de utilidades. Y así son concebidas en el negocio. No es llegar y sacar plata del negocio, son retiro de utilidades. Y si hay plata que falta en el negocio y usted no va a explicar, para el servicio de impuestos internos, esos son puros retiros suyos. Y tiene que haber impuestos sobre eso. Así de drástico el tema. Estado de resultados. ¿Qué es lo que es el estado de resultados? Una comparación entre los ingresos del negocio y los gastos del negocio. La diferencia entre los ingresos del negocio y los gastos del negocio. Y eso genera la utilidad del ejercicio. Eso es en dos palabras. El estado de resultados es una comparación entre los ingresos y los gastos habidos en un determinado periodo, normalmente un mes o un año. Las grandes empresas llegan en general sus balances mensuales y tienen un estado de resultados mensual. Y van viendo cómo van evolucionando sus utilidades respecto a los presupuestos que hicieron. Y explicándose las diferencias, por supuesto. Explicándose las diferencias. Si yo dije que en el mes de marzo yo iba a tener acumulado 2.000 millones de pesos, veo qué está pasando en el real. Llegué a los 2.000 millones de pesos y si no llegué a los 2.000 pesos, a los 2.000 millones de pesos, tendré que dar explicaciones. Y ahí se ha desarrollado una nueva ingeniería. La ingeniería de las explicaciones. La ingeniería de las explicaciones. Explicar por qué no estoy cumpliendo el presupuesto que hice 6 meses atrás. Ingeniería de explicaciones. Ya. Análisis financiero. Es una herramienta que pretende evaluar el estado financiero de la empresa en términos de liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad. Más que un análisis estático, esto es un análisis que pretende medir tendencias. ¿Cómo van las tendencias de liquidez, de solvencia y de rentabilidad en el tiempo? En el tiempo. Vamos a ver. El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores, índices, razones o ratios que responden a un cociente entre diversas cuentas del balance y del estado de resultados. O sea, yo comparo, por ejemplo, mis activos circulantes con mis pasivos circulantes. ¿Cómo andan mis activos circulantes con mis pasivos circulantes?
Y si mis activos circulantes, partido por mis pasivos circulantes, son menores que cero, tengo que empezarme a preocupar. Porque significa que tengo menos activos para responder con mis pasivos circulantes, para responder sobre mis pasivos circulantes. Si tengo pasivos circulantes menores a mis activos circulantes, significa que tengo un superávit de capital de trabajo. Un superávit de capital de trabajo. Es decir, tengo activos circulantes que me cubren en exceso los pasivos circulantes que tengo. Ratio de liquidez, vamos a ver algunos por aquí. Vamos a ver el razón de circulante o índice de liquidez. El razón de liquidez es activo circulante por pasivo, partido por pasivo circulante. Eso es un ratio financiero, que yo puedo ir haciendo año a año para ir comparando cómo va evolucionando este índice. Si es superior a 1, existe, si este resultado es superior a 1, existe un mayor respaldo. ¿Qué significa un mayor respaldo? Que hay más activos circulantes que pasivos circulantes. Si es mayor que 1. Y eso es bueno. Eso es bueno. Si es inferior a 1, significa que estamos medio mal, porque hay más pasivos circulantes que activos circulantes. O sea, tengo menos respaldo para hacer frente a mis pasivos circulantes. Mayor a 1, más activos. Menores a 1 significa que hay más pasivos que activos. ¿Cuál será la mejor situación? Que sea mayor que 1. Porque hay más respaldo de activos para hacer frente a mis pasivos. Se puede pagar. ¿Ah? Se puede cubrir. Sí, claro. Se cubren, mis pasivos circulantes se cubren con mis activos circulantes bien. Test ácido es lo mismo que la razón circulante, es lo mismo que el índice anterior, pero es un refinamiento. Porque el inventario es menos líquido. Entonces yo digo, el test ácido es activo circulante menos inventario partido por pasivo circulante. ¿El inventario de la existencia? Son las existencias. Porque las existencias se supone que son menos líquidas que el resto de las cosas. Entonces saco lo menos líquido para ver cómo estoy. ¿Cuál es Lo más líquido que tengo para hacer frente a las deudas de corto plazo que tengo. Saco la existencia porque las existencias no son tan líquidas. Puede ser posible, la existencia puede ser muy carita. Y pues, que no puedo venderlas tan rápidamente. ¿No es cierto? Sí. Entonces hago ese refinamiento, saco los inventarios. Ya, vamos a hacer un ejercicio que hay acá. Acá hay una perspectiva financiera. ¿Ustedes conocen sobre perspectiva financiera o no? Perspectiva financiera, si la vimos esa, cuando vimos Balance Scorecard, ¿se acuerdan? ¿El Balance Scorecard? No, no se acuerdan. Porque justo en esa pregunta. Aquí hay un ejercicio, veámoslo. Actualmente Bata Chile tiene 125 tiendas a lo largo de todo el país, además de espacios en las principales multitiendas. Su último balance arrojó en su activo circulante cerca de $540.000, activos circulantes. En tanto que sus pasivos circulantes suman del orden de $297.000. Con este referente, aún está pensando en aumentar el número de tiendas, para lo cual requiere financiamiento. Este apalancamiento significa financiamiento. Pero la institución financiera, dentro del requisito, le pide una razón de liquidez que esté por sobre la industria, sobre el promedio de la industria del calzado. Según la razón de liquidez que tiene Bata, la institución financiera le otorgaría el crédito pensando que el de la industria es de un 0,87. ¿Le darán el financiamiento necesario a Bata? Hay que ver el índice de liquidez. ¿Cuál es el índice de liquidez que tiene Bata? ¿Cómo lo puedo determinar? Dividí el activo circulante con el Pasivo circulante. ¿Y cuánto te dio? 2,1. ¿Ah? 2,1. No, no puede ser. No, en dólares, son. No puede ser. Véalo todo en pesos. Trabaje solo con pesos. Oh, perdón, $500.000
Porque aquí tiene 540.000 dólares y acá tiene Entonces, miles de pesos. Entonces, trabaja Ah, 540.000 dólares ah, y 297.000 dólares. Vean en dólares ambos. esos son 297.000 millones. No, 7.000 Hable dólares. todo de dólares. 540.000 dólares y 297.000 dólares. Dólares. No se complique más. Trabajen con dólares en dólares. Vamos a simplificar eso. 1.8. Está en pago, no se puede borrar. Pero esto, entendámoslo, 540.000 dólares y 297.000 dólares. ¿Ya? Ambos son dólares. ¿Cuánto da el índice de liquidez? 1.8. ¿Lo calculó usted? ¿No? Sí. ¿Cuánto le da? 1.8. 1.8. ¿Qué significa entonces? Está índice. ¿Ah? Que tiene un superávit, o sea, tiene como para cubrirlo. O sea, tiene respaldo para que el banco le preste plata. Porque el banco le está exigiendo un 0.87 y tiene 1.8. O sea, está sobrado el niño. Sí, O sea, el banco para prestarle plata le pide un cero. a lo menos un 0.87. O sea, ya está pensando que los pasivos son superiores a los activos. Pero dado el prestigio que tiene Bata, ¿no es cierto? La tradición que tiene Bata, dice ya perfecto, bajo 0.87. Pero si ha dado un Juanito Pérez a pedirle plata al banco que lo conocen en el barrio, Su mamá hizo un... su papá y todo lo demás, lo más probable es que con 0.87 no le presten ni un peso. Pero a Bata se lo presta. Pero Bata tiene 1.8. O sea, se lo van a prestar muerto a la risa. Chicos, hasta aquí entra la rueda, tienen que estudiarse todas las diapos y los apuntes que hay de finanzas en el aula y los dos apuntes que están en el aula sobre marketing. Son dos. Dos. Hay 3 diapos de marketing. Ah, hay tres de esos Sí. tres de marketing, Solo eso de finanzas. marketing. los tres de marketing y todos los que están de finanzas. Pero de finanzas hemos visto solamente. Ah, De finanzas hemos visto de los hoy días. sí, pero es que esto es la esencia de lo que está ahí. El resto es todo complementario para que ustedes adquieran una cultura general más amplia. Está arriba de la plataforma. ¿Ah? Este está arriba de la plataforma. Sí, claro. Ah, ya. ¿Y de finanzas son? Todos los apuntes de finanzas que existen en el aula, más todos los apuntes de marketing que existen en el aula. Eso es el trabajo. Una voz. No me diga. A esta hora no tengo duda yo. Ya. Cuéntame. Pero me confundí recién. ¿Con qué se confunde? A ver, ¿cuándo ocupo razón de liquidez y cuándo ocupo test pasivo? Cuando te lo preguntan, cuando tengan los antecedentes y te lo preguntan. Tú podrías, aquí te pidieron el test, la razón de liquidez nada más. No te pidieron la probácea. Te podrían haber pedido la probácea, pero te tendrían que haber dicho las existencias actuales ascienden a 150.000 dólares. O sea, Entonces me tú- tendría que haber dado el dato de inventario. Exactamente. Y con eso tú habrías retirado del activo circulante ese dato de inventario. Un dato de inventario. ¿Me puede dar un ejemplo? Puede ser inventario en calzado para la venta en los distintos locales, equivalente a 140.000 dólares. Y tú tendrías que haber a esos 540.000 dólares de total de activo circulante, tendrías que haber sacado los 140 y eso haberlo dividido por los 297 y ver cuánto te da. Eso es un test así. Es un test así. Es un refinamiento. Claro. Es un refinamiento que te deja Es más detallado. lo más líquido de tus Posible. saberes, de tus activos, con lo más líquido de tus deudas. Porque de repente las existencias no son tan líquidas como el Claro. dinero efectivo. Sí. ¿Salió? Difícil, ¿ah? Sale el ejercicio como... Siempre salen. No, pero es complementario.